Bueno, yo estaba acostumbrado pues a ir a todas las discotecas que habían en Caracas en esa época, ¿no? En los años 1970, más o menos 69. Entonces, claro, yo oía todo ese sonido en las discotecas y mi ambición era poner una discoteca. Entonces puse un bar en Sabana Grande, compré un bar pequeño con una pista de baile y le puse un sonido que no era la maravilla, pero ese fue mi comienzo. Eso fue en el año 1970. Ese bar se llamaba Annex, por donde está el Gran Café, bajando hacia la Casanova. Estaba el Café Den, que era muy famoso en esa época, y ahí enfrente estaba yo con mi bar. Y ese bar, yo en esos momentos hacía cosas de modelaje y esas cosas, ¿no? Y entonces al montar el bar invité a un montón de gente que yo conocía y me respondieron muy bien y ahí empecé. La tuve que cerrar cuando empezaron a hacer los trabajos del metro de Caracas. Luego de ahí compré un negocio que estaba en el centro comercial Bello Campo y le puse el nombre de Les 7. Esto ya fue un poco más grande. Esa discoteca en ese momento fue muy buena. Entonces empezó a ir mucha gente de la televisión, artistas. Cuando venía la música de Nueva York y yo la mandaba a buscar directamente, teníamos siempre la música muy adelante. Por eso venía gente inclusive de la radio a oír la música. Eso la abrí yo en el 75, 4 años estuve. Luego yo la vendí porque tuve problemas. Entonces yo decidí salirme de ese centro comercial. En el edificio Altamira, donde está el Teatro Altamira, había una cervecería grande que se llamaba Carrusel. Era de un francés. Yo hablé con él porque él quería venderla. La cervecería tenía mucho espacio grande, como a mí me gustaba, y se la compré. Mandé a desmantelar todo eso y empecé a trabajar, a montar mi discoteca. Resulta que en ese momento habían abierto en Nueva York una discoteca que se llamaba Ice Palace. Y yo fui a Nueva York a ver esa discoteca. Estaba en un sótano y a mí me venía muy bien ponerle ese nombre porque ahí también era un sótano. Pero yo quería un sonido grande porque el local era muy grande. Cuando nosotros traemos el que te comenté de Servín Vega, traemos los primeros subwoofers, eso fue como, se regó como la pólvora, ¿no? Vino un personaje, Dante Tulipano, fíjate, me acuerdo ahorita del apellido, que él trabajaba Supersonido, no me acuerdo, algo así. Ellos le habían vendido unos equipos a la discoteca Crazy, que quedaba en el centro comercial Bellocampo, y vamos, se le quemó en cuestión de un día para otro. Y entonces él oía hablar de nosotros, nos va a visitar a la tienda, oye la exhibición, se cayó para atrás cuando oyó eso, y me dijo, mira, tengo un cliente, me explica así, asado, como no, ningún problema, vamos a conocer a este hombre, era Rafael López, el coreógrafo del Canal 2, que tiene la discoteca Crazy, ¿no? Le invitamos que el día siguiente fuera a ver a una exhibición. Va Rafael López con Dante, llegan allá, le ponemos el subwoofer en los bajos, tal. El hombre ni habló. Terminó de la exhibición, y dijo, quiero este equipo para esta tarde en mi discoteca montado. Por supuesto, ni corto ni perezoso, alquilamos una picona, ahí hicimos milagros con los cables por el piso, luego vemos cómo, pero vamos a conectar eso. Y eso fue un éxito, pero total. Al día siguiente se me acerca el DJ del Crazy con otro muchacho y me dice, mira que el jefe de él quiere que tú vayas a ver una cosa allá en su discoteca. Y yo, ¿dónde queda? No, aquí mismo, en el centro comercial. Era el E7, que era la discoteca de Antoine Clemente. Me dice el DJ aquí, dice, mira, aquí todas las semanas se compran cornetas y las queman todas las semanas. Dice, mi jefe quiere algo que no se dañe, que no se queme, que aguante la pela toda la noche, tal. Digo, eso no tengo ningún problema. Entonces yo automáticamente pensé en 189 ES. Digo, este es un trabajo para 189 ES. Ellos tenían unas columnas LEN, eran unas columnas puestas con bajo de 15 pulgadas. Yo luego, obviamente, le metimos los 18, le abrimos, le hacemos un trabajo ahí medio remendado, creo yo, pero bien puesto, ¿no? Que no fuese a vibrar ni nada. A todas estas me llama el dueño de Antoine Clemente por teléfono y me dice, mira, es la última prueba que yo hago en Venezuela. Si se quema esta corneta este fin de semana, voy y me traigo un técnico en Estados Unidos y que me arregle ese problema. Te digo, yo te garantizo que no se van a quemar. Por supuesto, aguantó todo el fin de semana, no hubo ningún problema. Inmediatamente me lo gané al hombre, o sea, dijo, este es el hombre que yo necesito para hacer lo siguiente y me dice, tengo un proyecto que yo quiero enseñarte. Bueno, vamos para el centro comercial Altamira, nos metemos al fondo y claro, empiezo a ver lo que están construyendo allá, era lo que fue luego la Ice Palace. Entonces tuve la gran suerte de que ellos eran los dueños de Sun Power, que era Carlos y su hermano José.
ya me conocían de cuando yo monté el Zigzag. El mismo año inauguré el Zigzag y después el Ice. Entonces yo hablando con Carlos, yo le dije, Carlos, yo necesito montar un sonido, pero no tengo el dinero para pagarte el sonido como yo lo quiero. Carlos me dijo, mira, Antoine, ese local que tú estás preparando me gusta mucho. Yo te ofrezco montarte el sonido, pero eso sí, tú tienes que dejarme que yo haga el sonido que yo quiero hacer. Le dije, ¿pero cómo te lo voy a pagar? Le digo, yo espero que abras la discoteca, que sé que te va a ir bien, y cuando empieces a trabajar, tú me empiezas a pagar. Le dije, Carlos, pues para mí eso de verdad es una maravilla. Entonces, bueno, empezamos a trabajar sobre esa idea. Carlos vio el local, vio dónde iba el sonido, entonces él ya empezó a preparar. Ellos mandaron a hacer en su fábrica que hicieron las cornetas, un montón de cornetas, que aquello era impresionante. Eso fue en el año 1978-79. Tuve un año trabajando para arreglar el local. Y el 22 de diciembre de 1980, a las 8 de la tarde, estaban todavía pegando la alfombra y ya la gente estaba afuera haciendo la cola para entrar. Hicimos una barra libre desde las 8 de la noche hasta la 1 de la madrugada. A las 12 en punto de la noche estábamos inaugurando el Ice. Y cuando prende unos minutos para las 12 de la noche que ponen el equipo de sonido, lo puso con una canción de ABBA que se llama Lay All Your Love on Me. En el momento que nosotros se ponen para la canción, la pone el DJ y ponen esa música que se llamó... Se me paran los pelos, bueno. Se fue arrecho. Está mi papá, mi mamá, mi hermano, estamos todos ahí metidos en el... Ahí agarramos de 0 a 100 en una sola noche, ¿no? De ser nadie, o sea, de ser un desconocido totalmente, a ser el hombre más en una sola noche. Esa vaina me abrazaban, me decían, chamo, te la comiste, que no sé qué. Yo no lo podía creer, pero en serio eso era tan recho, sí, yo estaba ya acostumbrado, sí, ya para mí, bueno, sí, la gente se quedó impresionada con esa broma. Es que eran tantas cornetas, la pista era grande y alrededor de la pista habían torres y torres de cornetas, que aquello era una maravilla. La gente se quedó impresionada con aquel sonido. Eso lo sacaron en los periódicos, salió por la radio, salió por todas partes. Y bueno, tuvimos una acogida pero maravillosa, porque Carlos era un gran técnico. Él pasaba días y días y días ecualizando, todos los días iba a manejar el equipo, algo maravilloso. Y yo se lo agradezco muchísimo, porque si no hubiera sido por él, yo no hubiera nunca podido montar esta discoteca tan fuerte. Frank ya yo lo conocía de antes, ya él era muy buen DJ, Fran Escalona. Entré a trabajar en la discoteca Unifor Night, que antes se llamaba Leopardo. Ahí trabajó Johnny Ferreira, por cierto. Ahí trabajé como 6 meses más o menos. De ahí me dijeron que estaban buscando de jockey para el local que se llamaba El Levarón. Ahí trabajé como 6 meses, porque agarraron el estudio 84 para convertirlo en discoteca de ambiente también. Empezó entonces yo en el estudio 84 y enfrente del estudio 84 estaba el Lex 7, que era la discoteca del señor Antoine Clemente. Y uno de los relacionistas públicos de Antoine, se llamaba Bernardo, un día me llaman en enero. En el Espalda Loren, le inauguran el 23 de diciembre, tenía 15 días abierto en el sitio. Este señor me llamó para que fuera a hacer una prueba. Claro, yo había conocido el Ispala en su vida que había. Cuando entré a la Ispala, por supuesto que ese sonido me dejó así como que sorprendido, porque en realidad la potencia de ese sonido nadie lo tenía en este país. Bueno, cuando yo llego, me encuentro que hay varios colegas DJ, entre ellos estaba Oscar Hernández, y yo esperando, ¿no? El señor Bernardo, que me dice, mira, vale, súbete ahí, móntate ahí. Eso fue como más o menos como a las 11 de la noche. Ahí pongo el disco, cuando arranca esta canción. El sonido era esa 11 de la noche. Cuando vine a ver, las 6 de la mañana. Cuando salgo, Antoine estaba arriba en la puerta.
Entonces, bueno, mira, ¿cuándo vienes a trabajar? ¿Tú? Sí, vale, que ya estoy desde el niño que aquí. Y que es así con la boca abierta, como diciendo, wow, no lo puedo creer. Vale, ¿tú cómo me quedé yo? O sea, llegué a lo que yo quería llegar. Al sitio, con el sonido, con la música. O sea, todo yo que busco estar en un sitio. El equipo de la Ice, el cual fue diseñado y pensado como un sonido de alta fidelidad, pero más de potencia. O sea, un sonido más rudo. Los componentes de la Ice, bueno, eran amplificadores de marca Audire Crescendo. Esos amplificadores no se vendían en tiendas, se mandaban a fabricar. Eso se hacía por pedido. Audire, eran amplificadores de wideband, teóricamente decían hasta 2 MHz. Eso es totalmente absurdo para un equipo de sonido, porque el mejor un oído privilegiado puede oír hasta 20.000, 21.000 ciclos por segundo si acaso. La idea detrás de hacerlo de ese wideband era que si tú reproduces 2 millones de ciclos por segundo, 20.000 es una papaya. El amplificador es prácticamente eterno, porque fíjate tú, toda la estructura de metal es de aluminio. Se utilizaba el 1000 spec, o sea, tenía especificaciones militares. Tenían 96.000 microfaradios por cada canal, de fuente de poder y 2 transformadores. Todos los transistores los bañaban con oro. Estaba hecho para durar. O sea, el equipo estaba como en las 4 esquinas. Tenían los Stroker. Habían también unos L36. Los medios eran cajas dobles, de doble medio bajo. También habían 2 buffers 12 pulgadas en las torres del lado del display. Tenían las trompetas de 2 pulgadas y de 1 pulgada la que le dicen la bembona, la Gauss. Esa discoteca tuvo éxito, empezó a sonar, venían a verla desde Curazao, de Aruba, desde Argentina, vinieron de Nueva York a verla inclusive, decían que era el mejor sonido que había en Caracas. Aunque en Caracas había muy buenas discotecas, estaba la City Hall, estaban otras más, que todas eran buenas realmente. Bueno, en ese edificio, arriba, en el piso número 10, vivían familias, por cierto, era el conserje del edificio. Le molestaba, no podía dormir en la noche por la vibración del bajo, ¿no? El hombre se quejó ante la alcaldía, que se llamaba alcaldía en esos tiempos, en 80, ¿no? Tenía otro nombre. Entonces, Antoine lo llamaron, lo citaron para que solucionara ese problema. Entonces, bueno, él decidió, con Carlos Delgado, quitarlo. Troquen, los bajos Troquen se los Troquen los reemplazaron por los 18, ¿verdad? Pusieron la cuestión, pero bueno, todavía seguía un poquito la cuestión. En esos primeros años, el equipo de la Ice Palace sufrió varias modificaciones, de las cuales no hay suficiente información. Sin embargo, existen algunas referencias que nos dan una idea de los posibles cambios que allí se realizaron. Yo comienzo a trabajar como técnico en SunPower porque llevaba una semana trabajando como vendedor y llegaron unos muchachos a preguntar algo en la tienda. Cuando yo voy pasando, uno de los muchachos me pregunta y yo le digo, no, mira, esto es un ecualizador. Aquí tú lo que haces es balancear la frecuencia. Para dividir la frecuencia está este equipo que es el crossover. Y está el compresor, donde tú puedes comprimir la salida del crossover para una determinada fuente que le vayas a poner después. Son varios procesadores que todos son preamplificadores, pero vienen antes del amplificador y del parlante. Entonces Carlos iba pasando y se paró allá de lejos a verme. Cuando ellos se van, Carlos me llama, Ernesto, por favor, ven acá. ¿Quién te dijo a ti lo que es un crossover? No, yo estoy estudiando audio. ¿Ah, sí? ¿En dónde? No, con el Marlear. ¿Y qué es un ecualizador? ¿Qué es un tercio de banda? ¿Qué? Y empezó a hacerme un examen allí. Yo respondí todo lo que sabía. Me dice, ¿tú sabes trabajar con un taladro? ¿Sabes trabajar con alicate, soldar? Digo, sí, yo soy bueno con eso. Y de electricidad, no, también. Yo he hecho instalaciones. ¿Y tienes carro? Sí. ¿Y quieres viajar? Sí. Entonces me dice, ¿y por qué estás trabajando de vendedor? Si sabes de audio y te gusta esto. Bueno, es que es la única vacante que había, le digo yo. Entonces fue cuando llamó al hermano y le dijo, mira, búscate otro vendedor, porque Ernesto pasa a ser técnico ya de mañana en adelante. Al día siguiente comencé a salir aquí en Caracas a conocer las discotecas. Todos los locales donde SunPower tenía equipos o hacía mantenimiento. El supervisor de casi que de todos nosotros era Ricardo Herrera. Y comencé con Ricardo Herrera, ven para que conozca el Zigzag, el Pala, Pigmalión en las Mercedes. Estaba el Gran Señor en el Paraíso. Estaba Lefortín por Puente Hierro. Estaba a mi manera en las Mercedes. Y a partir de ahí comencé a ser técnico. En el año 87 estaba yo en SunPower y llega la remodelación de la Ice Palace.
la discoteca, que en su momento era la que mejor sonido en Caracas tenía, pero lo que se iba a hacer era para ampliarlo aún más. El Palace se remodeló porque el equipo original era un equipo muy potente y generaba problemas en el edificio, con el conserje del edificio, con los del cine. La música la arrancábamos a las 11, porque el cine, que quedaba en ese edificio, la función era hasta las 11 o hasta las 12. Si yo arrancaba la música antes de eso, a las 11, por cierto, a las 10 de la noche, el tum, tum, como el cine estaba, la pared estaba al lado, imagínate que iba, o sea, sí se escuchaba tum, tum. Entonces, bueno, se esperaba que terminara la función del cine y arrancaba. Unos ingenieros que hicieron la acustización del metro de Caracas le vendieron la idea a Antoine y a Valentín de que con un trabajo de acustización eso se iba a eliminar. Y entonces fue cuando se desmontó todo lo que había allí. Ellos aprovecharon, remodelaron la barra, se le dieron otro look al local y vino esta gente del metro. Después de nosotros haber montado tubería, ellos colocaron 10 centímetros de fibra de vidrio y fibra de plomo. Era una capa de fibra de vidrio, una de fibra de plomo. Después otra de fibra de vidrio y otra de fibra de plomo. Y después sobre eso madera, alfombra. Eso quedó allí y quedó como un estudio de grabación. La acústica allí era impresionante, en una sala seca. No salía nada de sonido realmente. Y ahí Antoine es lo que nos decían, le dijo a Carlos, yo quiero el sonido más grande de Latinoamérica aquí. Y cuando le voy a entrar presupuesto, dice, no me des presupuesto, dice él. Ya te dije que quiero el mejor equipo. Ah, ok, ¿tengo carta blanca? Sí, tengo carta blanca. Ah, bueno, tú lo estás diciendo. Como está, 78 altoparlantes entre bajo, medio alto, agudo, todo eso. 28 amplificadores de potencia en total, ¿no? Para manejar todo eso. Por supuesto, con crossover electrónico, ecualizadores, todo, con todo su juguetico, ¿no? Todo bien. 22.500 vatios, calculé yo RMS. La sumatoria de todas las potencias, ¿no? Obviamente nunca le dimos esa potencia, yo lo hice con esa potencia para que no normalmente pudiese estar a una velocidad de crucero de 8 o 10.000 vatios para la durabilidad del sistema. Bueno, hicimos algo que, bueno, la verdad que ya meter más de esto ya no tenía ni sentido porque era insoportable la presión que tú oías dentro de la pista de baile, era impresionante la cosa. Cuando se abrió el La Spala, abrió con unos equipos que fueron considerados los equipos mejores y el mejor sonido de Latinoamérica. Y allí que venía su éxito. Todo el mundo quería entrar al Palace. Las colas se formaban afuera, pero todo era por el gran sonido que tenía el lugar. Ese equipo tenía 18 bajos de 18 pulgadas. 6 de esos bajos estaban en caja L36, que eran 2 torres en la entrada, y los otros 12 bajos estaban en la torre del fondo, con una caja que Carlos diseñó. Esa caja Carlos le llamó FHDS, era muy potente. En la torre del fondo habían 8 medios bajos de 12 pulgadas y en las 2 torres de entrada habían 4 medios bajos de 15 pulgadas. Después venían trompetas de 2 pulgadas Gauss, luego venían trompetas Renkugen de 1 pulgada. En el fondo habían 8 agudos Gauss y en las torres de entrada habían 8 agudos Gauss. Era un equipo que Carlos lo diseñó para que estuviese trabajando a media máquina y pudiera trabajar 24/7 sin forzar ningún componente. El equipo nunca llegó a clipear, no hacía falta que clipearan los amplificadores. Se graduó que si el DJ lo tenía en 0 dB la consola, sin distorsión, el equipo estaba trabajando tranquilamente a -6, -10 dB los amplificadores y eso sonaba durísimo y los amplificadores allí todo el mundo estaba trabajando como un carro que puede ir a 300 pero que lo llevas a 150. Sonaba perfecto, casi perfecto porque sonaba muy duro pero no distorsionaba. No molestaba, por supuesto, si estabas media hora allí escuchando esa presión sonora, bueno, salías ya con el tímpano sonando. Pero fue un trabajo muy, muy bonito. Y bueno, en el Spala hasta el Tiffany trabajé desde el año 82 hasta el año 2003. De ese local yo tuve como mis 3 vacaciones. Me retiré 3 veces. Estoy en el medio del mundo de la discoteca. Amigos me invitaron a ver cómo ellos ponían música y eran disc jockeys en esos principios de los años 80. Y me pareció fácil porque ya yo tenía una familiaridad con las conexiones de los equipos. Y como yo soy músico desde niño, se me hizo más fácil todavía aprender lo que son las técnicas de trabajo de los disc jockeys. Trabajar con los platos, con los viniles. Por un amigo que me llevó a trabajar a la discoteca El Bosque. Allí me desarrollé en la discoteca El Bosque, trabajando como disc jockey. Y conocí otras discotecas como lo fue el Open Gate, freelance o de apoyo. Con las discotecas que trabajé fuertemente como oficial fue esta discoteca El Bosque, discoteca Reflection, discoteca Sunshine. Eso fue para el 85, 86 más o menos. Conocí a Fran Escalona,
Frank Escalona ya era un disc jockey muy respetado ya. Me hice amigo de él y yo mismo lo adopté como mi maestro. Ya para el año 87, Frank Escalona deja de trabajar con la empresa del señor Antoine. Se cierra este Ice Palace, vuelve a abrir con el nuevo ambiente o el nuevo equipo, ya con un disc jockey que ya tenían preparado para trabajar allí. El disc jockey que había inaugurado allí tuvo una oferta mejor de trabajo. César Ortega va a trabajar allí. No me acuerdo bien por qué razones César se retira. Inmediatamente pues me entero que está el vacante en el Ice Palace. Busco de conocer al señor Antoine. Entonces me dio la oportunidad de hacer un casting. Vas a trabajar una semana completa, a ver qué tal es. Y así fue que me gané el trabajo y estuve un año trabajando allí, el año 1988, completo, casi completo el año. Bueno, sí, compraba cantidad de música. A veces le compraba la media nota. Tenía un amigo que era de Viasa también, un sobrecargo, también traía música. Johnny me vendió algunos discos. Jimmy también me llevaba música allá. A los dos que más le compré música fue a Armando Culebra y a Oscar Hernández, que para el caso. Le compré también a otro que se llamaba Miguel Ángel, a Total Music también le compré, Marco Palmieri, Tony Palmieri, pero ese ya fue en el 95. ¿no? Lo mínimo que podía comprar, o que compraba, eran 30 discos, 30 viniles, pero normalmente compraba 60, 70. Y eso era mensual. Yo me acuerdo que cada vez que yo llegaba con mi lote en la noche, ¡pum! Ya todos escuchaditos y lo único que hacía era organizarlo. Ponte tú 15 días ahorita y 15 días el otro día ya tengo un lote otra vez. Había siempre una renovación. Cuando yo ponía el primer disco ya la gente sabía que ya yo tenía música nueva. Tenía que tener material. Primero botaron una discoteca de ambiente, que a nivel mundial, donde que suena la nueva música, en los lugares de ambiente. Aunque la de Pala no es que era totalmente de ambiente, también era un sitio open mind, ¿no? O sea, ahí podían entrar personas heteros, pero de mente amplia. Esas personas que entraban de mente amplia eran porque hay personas que han tenido amigos que son heteros y gay, ¿verdad? O sea, tú vas a un trabajo ahorita y tienes un amigo gay y vas a salir a mucha gente. Claro, vamos a estar claros, sabemos respetar, ¿verdad? Y somos personas inteligentes. Tú no vas a faltar el respeto a una persona sabiendo que no es tu tendencia. Vamos a estar claros, ¿verdad? Y bueno, y las personas que entran a un lugar de ambiente tienen que estar claras dónde están entrando. Están entrando a un terreno que no es el propio de ellos. El Ispala era un sitio muy bueno también, ¿no? El ambiente de la Ispala, la clientela, entre todo que era mixta también en el sentido de la gente de Open Mic. Había, a nivel de social, había clase media, clase alta. Tenía muy buen ambiente porque allí no había de que tú eres, de que el otro era, no. Podía estar sentado en una barra y al lado tuyo podía estar cualquier celebridad como Sarita Montiel, Vivi Anderson, Miguel Bosé, etcétera, etcétera. Cada quien en su sitio, ¿no? Su grupo, su gente, pero la mayoría de todos se conocían, era como una familia ese sitio. Y nunca hubo muchos problemas a nivel, porque fíjate tú, cuando entraban ahí 1000 personas, 800X, ahí nunca hubo seguridad. Claro, había un buen filtro, el portero sabía lo que hacía, conocía el ambiente, conocía a la gente. Bueno, mira, esa época fueron los años dorados, fue algo increíble, donde venían las presentaciones nacionales, donde igual la gente nos decía, con la mejor música, el mejor sonido era el de la Ispala. En cuanto al sonido, era tan fuerte que en ocasiones se les partía el cristal de los relojes que se acercaban mucho a las cornetas. Y con respecto a la parte que me corresponde, bueno, sí, yo fui una pieza clave, ya que era el filtro para el buen funcionamiento del local, cumpliendo con los parámetros que me había impuesto el señor Antoine, el tipo de público que él quería en su local, ya que era muy exclusivo de personas de clase media alta, educada, de buen comportamiento, donde se reunían una serie de personalidades artísticas, políticas, comerciales y del mundo del espectáculo nacional e internacional. Los lunes era algo especial, eran los lunes, los miércoles y los viernes. Cuando una persona que era socio de la Ispala quería entrar con una persona que no la... Si de repente lo dejaba pasar, porque de repente él decidía pues, que la persona podría pasar, pero le decía al cliente fijo
que estaba bajo su responsabilidad si pasaba algo con ese cliente nuevo. ¿Ok? Entonces, bueno, si pasaba algo con ese cliente nuevo, le suspendían la entrada al cliente fijo. Cierra La Hispala en 1996 para dar a conocer una nueva discoteca. Esta nueva discoteca, con el nombre de Tiffany's Club, se muestra con una decoración y una mueblería nueva, muy bonita, muchos cambios. Otra modificación que se realizó para el cambio de Ice Palace a Tiffany's fue la de sustituir todos los tweeters Gauss por tweeters de la marca española Beima, modelo CP22, y los buffers 18 pulgadas Erwin Vega por buffers Beima del modelo 18G40. Y también las respectivas cajas de subbajos fueron cambiadas de lugar, para de esta manera darle un aspecto y sonoridad renovadas al nuevo local denominado Tiffany's. Y lo nuevo que tiene Tiffany Club es sistemas de luces que ya habían dejado de ser las luces mecánicas de los 80 para estas nuevas luces de los 90, y cambia a un mezclador nuevo y ya la tecnología CD Player. Ahí hubieron varios mezcladores, ¿no? Por lo menos que te dije que era el Bauduar, que fue el primero, uno Gemini, otro de una marca DR, un mezclador marca Bayan 7200, fue el mejor mezclador que tuve en mi vida. Y entonces tú sabes que al lado estaba el restaurante El Padrino. El Padrino era de los dueños de Venevisión. Entonces todos los artistas que venían a Venevisión del extranjero venían a comer a ese restaurante, y al salir del Padrino se metían en la discoteca. Y cuando iban estos artistas muy famosos, pues imagínate tú, aquello era una revolución, porque todo el mundo quería retratarse con ellos y todo el mundo quería tocarlo, y todo el mundo, entonces Freddie Mercury, y la gente no lo podía ni creer cuando vieron ese hombre. Richard Clayderman, Olivia Newton-John estuvo ahí en la discoteca, porque también la sonábamos casi todos los días. Y luego vinieron los de Locomía, que tuvieron un éxito tremendo. Y bueno, entonces en mi discoteca llegaba la gente ya vestida de Locomía. Me acuerdo que iba mucho también cuando llegaba a Venezuela Miguel Bosé. Él iba mucho ahí porque iba siempre con un gran amigo mío que se llama Freddy Garrido, lo habrás oído nombrar seguramente. Y bueno, y también fue a promocionar un disco ahí, Rebeca, la cantante española, que pegó un disco que se llamaba Duro de Telar. Una vez fue Celia Cruz, estuvo poco tiempo, pero fue. Yo le dije, muchas gracias por venir y tal. Le digo, mire, yo quería ver qué es lo que hay aquí adentro, porque todos me dicen que esta discoteca, y te digo que esto está, vamos, buenísima. Marita Capote y Tatiana iban mucho también ahí, entonces Marita pegó un disco que era muy de discoteca. Sí, entonces fue a promocionarlo a mi discoteca, porque ahí la sonábamos todos los días.
todos los carnavales yo hacía un evento especial para los mejores disfraces. Los mejores carnavales que yo he visto en Caracas los vi ahí, porque llegaban los disfraces impresionantes de gente que trabajaba en el teatro, que trabajaba en la televisión, y llegaban con estos disfraces inmensamente carísimos y bellísimos, y los desfiles eran, bueno, maravillosos. Entonces, claro, aquello me fue dando una fama y bueno, por eso fui conocido, pero realmente el origen de la Hispala, el gran valor, lo tuvo Carlos Delgado. Era un sonido agresivo, no era un sonido... O sea, era alta fidelidad, pero era agresivo. Bueno, es que en realidad la idea era esa, que la gente sintiera el impacto para que el cuerpo reaccionara. O sea, porque no era un lugar para ir a bailar, era un lugar para ir a bailar. Ese era el concepto de ese lugar. Cualquier disco que tú pusieras ahí sonaba perfecto.